Hola a todos, bienvenidos a Radio Abinadit y Evidencia Sur Sin Fronteras. Hoy veremos un tema interesante, los némesis de José Smith. La vida de José Smith, profeta y fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue un campo de batalla constante, no solo por sus revolucionarias afirmaciones religiosas, sino por la ferocidad de la oposición que lo persiguió hasta su muerte. Más allá de meros desacuerdos, Smith enfrentó una serie de némesis impulsados por una compleja mezcla de orgullo, envidia, ambición y miedo, orquestados desde la perspectiva de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por el gran adversario espiritual, paradójicamente el intento de silencio solo amplificó su voz y su nombre, para bien o para mal, resuena hoy más fuerte que nunca. Satanás, el primer y eterno némesis. Para José Smith, el conflicto más fundamental y trascendente fue contra Satanás. Desde su primera visión en 1820, Smith relató un ataque abrumador de una potencia real de tinieblas que lo inmovilizó y le impidió hablar. Este encuentro inicial estableció la naturaleza de su misión como una lucha divina contra las fuerzas del mal. Satanás, el adversario del plan de Dios, se convirtió en el arquitecto invisible detrás de la mayoría de las persecuciones terrenales. Herramientas de Satanás y sentimientos que impulsó. Según la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Satanás opera a través de la mentira, la confusión, la ira, el orgullo y la envidia. Él instiga la incredulidad, la burla, la división y la violencia. Los sentimientos de orgullo, que es la arrogancia de la razón humana por encima de la revelación divina, y envidia, que es el resentimiento ante el ascenso de Smith y la prosperidad de su pueblo. Fueron en esta óptica las herramientas más efectivas de Satanás para manipular a los adversarios terrenales. El desprecio hacia las afirmaciones de Smith y el temor a la pérdida de poder e influencia eran manifestaciones directas de estas manipulaciones espirituales. ¿Cómo los confrontó Smith? José Smith combatió a su némesis espiritual a través de la oración incesante, la obediencia estricta a los mandamientos divinos, la restauración de la Iglesia de Jesucristo y la edificación de templos. Cada conversación, cada nueva revelación y cada paso en la organización de la Iglesia eran vistos como victorias directas contra la influencia satánica. Su resiliencia ante la persecución incesante era una prueba de su fe y de su entendimiento de que estaba librando una guerra cósmica. Los némesis terrenales, figuras claves en la persecución de José Smith. La oposición terrenal a José Smith no fue monolítica. Fueron individuos y grupos impulsados por los sentimientos antes mencionados quienes se convirtieron en la manifestación tangible de su antítesis. William Law y los disidentes del Nauvoo Expositor, la espada interna. ¿Quiénes eran? William Law fue un miembro de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y una figura de gran influencia. Sin embargo, su orgullo fue herido y su envidia alimentada por la percepción de las nuevas doctrinas de Smith, especialmente el pluralismo, aunque secreto en ese momento, y la creciente concentración de poder del profeta. Law, junto con su hermano Wilson Law, Robert D. Foster y otros disidentes, se sintieron traicionados y vieron a Smith como un profeta caído. Sus acciones, su desilusión culminó con la fundación de una nueva iglesia y crucialmente con la publicación del Nauvoo Expositor, el 7 de junio de 1844. Ese periódico fue una declaración de guerra directa acusando a Smith de pluralismo secreto, corrupción, falsas doctrinas y tiranía. La intención era desmantelar la autoridad de Smith desde dentro. ¿Cómo los confrontó Smith? En un acto desesperado por sofocar la rebelión y proteger la paz en Nauvoo, José Smith, en su capacidad de alcalde y con el respaldo del Consejo Municipal, ordenó la destrucción de la imprenta del Expositor el 10 de junio de 1844. Smith argumentó que el periódico era una molestia pública que incitaba a la violencia. Esta acción, aunque controvertida, fue un intento de ejercer control en una situación explosiva. ¿Qué pasó con ellos? William Law y los demás editores fueron excomulgados. Aunque Law esperaba reemplazar a Smith como líder religioso, su iglesia disidente nunca prosperó. La destrucción del Expositor proporcionó la justificación legal y el pretexto moral para los adversarios de Smith para su arresto. William Law vivió hasta 1892 alejado del movimiento principal de los Santos de los Últimos Días
y nunca se reconcilió con la iglesia. Su vida después del asesinato de Smith fue relativamente anónima, habiendo fallado en su ambición de liderazgo, pero dejando una huella imborrable en el destino de Smith. Thomas C. Sharp y el Warsaw Signal, el incitador al odio. ¿Quién era Thomas C. Sharp? Editor del periódico Warsaw Signal en la cercana Warsaw, Illinois. Era un hombre consumido por la envidia y el miedo del creciente poder político de los santos de los últimos días. Temía que el bloque de votos de Nauvoo dominara la política del condado y usó su plataforma para demonizar a José Smith y sus seguidores, explotando el resentimiento y los prejuicios locales. Sharp fue un vocero implacable del sentimiento antisanto de los últimos días tras la destrucción del Nauvoo Expositor. Redobló sus esfuerzos publicando editoriales incendiarios que pedían la acción violenta directa contra Smith y los santos. Sus palabras más infames fueron: guerra y exterminio es inevitable, golpéenlos, porque ha llegado el momento. Esta retórica no solo fue provocadora, sino que activamente incitó a la turba. ¿Cómo los confrontó Smith? Smith era consciente de las amenazas de Sharp. Su respuesta fue buscar protección legal y finalmente entregarse a las autoridades en Carthage para enfrentar cargos con la esperanza de que la ley los protegiera de la turba. ¿Qué pasó con él? Thomas C. Sharp fue uno de los 5 hombres, incluyendo el coronel Levi Williams, el principal sospechoso del disparo fatal, acusados y juzgados por los asesinatos de José y Hiram en 1845. A pesar de su clara incitación y la abrumadora evidencia de su rol en los eventos, Sharp y los demás fueron absueltos. Esta absolución es un juicio muy sesgado. Fue un testimonio de la impunidad con la que actuaban los antagonistas de Smith y del arraigado sentimiento antisanto de los últimos días en Illinois. Sharp continuó su vida como editor, pero su nombre quedó ligado para siempre en la muerte del profeta. Murió en 1894 evadiendo la justicia terrenal por su papel en el magnicidio. El gobernador Lieber W. Boggs y la persecución en Missouri, la opresión del Estado. La némesis en Missouri no fue solo una persona, sino un sistema, colonos, líderes militares y políticos impulsados por el miedo a la dominación de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la envidia por sus asentamientos y un profundo resentimiento religioso y cultural. El gobernador Boggs encarnó esta oposición estatal. Sus acciones y la tensión escaló en la Guerra de Missouri, donde turbas atacaron asentamientos de los santos de los últimos días, los despojaron de sus propiedades y los expulsaron. Boggs culminó esta persecución al emitir la infame orden de exterminio, el 27 de octubre de 1838, declarando que los miembros de la Iglesia deben ser tratados como enemigos, o deben ser exterminados o expulsados del Estado. ¿Cómo los confrontó Smith? Smith y los miembros de la Iglesia intentaron defenderse legalmente y organizaron milicias. Sin embargo, fueron superados por la escala de la oposición y la complicidad de algunas autoridades, lo que llevó a la masacre de Haun's Mill y el encarcelamiento de Smith en Liberty. Forzado bajo amenazas de exterminio, los santos de los últimos días huyeron de Missouri. ¿Qué pasó con él? Lieber W. Boggs dejó la gobernación en 1840. En 1842 sufrió un intento de asesinato, siendo disparado varias veces. José Smith fue acusado del crimen, pero fue absuelto ya que se probó que él estaba en Illinois en esos momentos. Boggs se mudó a California y murió en 1860. La orden de exterminio de Boggs permaneció legalmente en vigor hasta 1976, cuando el gobernador Christopher Bond emitió una proclamación lamentándola, reconociendo su ilegalidad e inconstitucionalidad. El legado de Boggs es sinónimo de opresión religiosa en la historia estadounidense. Pastores y líderes religiosos ortodoxos, la némesis ideológica. ¿Quiénes eran? Muchos pastores y líderes de denominaciones protestantes establecidas vieron en José Smith no solo a un rival, sino a una antítesis de su teología y autoridad. Su orgullo doctrinal y su envidia por los conversos de Smith los llevaron a predicar activamente contra los santos de los últimos días, a menudo usando púlpitos para incitar a la hostilidad. Creían que Smith era un impostor y una amenaza para el cristianismo tradicional. Sus acciones. Estos pastores no solo desacreditaron a Smith desde los púlpitos y a través de publicaciones, sino que algunos activamente incitaron a la violencia.
Hay fuertes indicadores que la turba que asaltó la cárcel de Carthage y asesinó a José Smith y su hermano fue influenciada y quizás directamente organizada por líderes religiosos locales que temían el poder y las doctrinas de los santos de los últimos días. De hecho, se ha documentado la participación de al menos un pastor bautista, George Davis, entre los líderes de la turba. ¿Cómo los confrontó Smith? Smith confrontó esta oposición reafirmando la validez de sus revelaciones y la autenticidad de la restauración. Llamó a las personas a examinar las escrituras por sí mismas y a orar para conocer la verdad, en lugar de depender únicamente de interpretaciones tradicionales. ¿Qué pasó con ellos? Aunque no hay un registro claro de cada uno de los destinos individuales de todos los pastores que se opusieron a Smith, su influencia colectiva fue fundamental en la creación del clima de odio que llevó al asesinato. Aquellos directamente implicados en la incitación al asesinato a menudo escaparon de la justicia terrenal, como fue el caso en el juicio de Sharp y otros. Su legado perdura en la persistente crítica teológica a la Iglesia y en la memoria histórica de la persecución. Análisis y reflexión final. El triunfo del legado. La vida de José Smith fue una lucha incesante contra su némesis espiritual y una antítesis terrenal multifacética, impulsadas por los sentimientos más oscuros de la humanidad: orgullo, envidia, miedo y resentimiento. Los adversarios desde William Law y Thomas C. Sharp hasta el gobernador Boggs y los pastores que instigaron el odio actuaron con la convicción de que al eliminar a Smith destruirían su obra. Querían silenciarlo, borrar su nombre y dispersar a sus seguidores. Sin embargo, irónicamente, su asesinato en la cárcel de Carthage en 1844 no fue el fin que esperaban, sino el inicio de una nueva fase. La sangre de Smith, vista por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como el sello del testimonio, galvanizó a la joven iglesia. Lejos de ser vencida, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo el liderazgo de Brigham Young, se fortaleció y emprendió una épica migración hacia el oeste, estableciéndose en los valles de Utah y expandiéndose por todo el mundo. Hoy, el nombre de José Smith sigue siendo pronunciado, estudiado y debatido en todo el mundo. La iglesia, que comenzó con unos pocos creyentes, cuenta con millones de miembros globalmente, y sus doctrinas son objeto de estudio académico y creencia religiosa. Aquellos que intentaron borrarlo de la historia no solo fracasaron, sino que sin saberlo, contribuyeron a cimentar su lugar en ella. La persecución que enfrentó no lo aniquiló, sino que para sus seguidores los elevó a la categoría de mártir, un profeta cuyo sacrificio permitió que su visión floreciera. Un elogio final: el gran profeta José Smith. La memoria de José Smith perdura no solo en los anales de la historia religiosa, sino en el corazón de millones de fieles. Fue un hombre de profundas convicciones, un visionario audaz que afirmó hablar con Dios y restaurar la verdad eterna. Su vida, marcada por la revelación, la persecución y el sacrificio, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más implacable. Su legado va más allá de los juicios y las batallas. Es el de un profeta que, contra todo pronóstico y a pesar de la furia de sus némesis, logró plantar una semilla de fe que floreció en un movimiento global. José Smith, el gran profeta, no fue vencido. Su nombre vive y su obra sigue adelante. Un faro en un mundo que aún busca significado y verdad. Gracias por su atención.